Les invito, hermanos, con sus Biblias allí a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Mateo 5, 13. Mateo 5, 13. Muchas veces nosotros nos identificamos como cristianos. Nos preguntan, ¿tú eres católico? ¿Eres evangélico? ¿Eres evangelista? ¿Eres predicador? Nosotros decimos, no, soy cristiano. Cuando vamos a evangelizar, cuando el Señor permite que podamos evangelizar también, damos el tratado, nos preguntan o nos identificamos. Somos cristianos, soy cristiano. Si pudiéramos definir con varias palabras qué es un cristiano, diríamos que un cristiano es uno que es salvo. Un cristiano es uno que es salvo, uno que está sellado, uno que está seguro, uno que está separado, uno que está sostenido también, uno que es un hijo de Dios, uno que es santo, uno que es un siervo, uno que es suplicante, uno que es un soldado, y un cristiano también es uno que es salvo. Y ahí es donde vamos a estar enfocándonos esta noche en el mensaje que se titula Tu propósito cristiano es ser salvo. Tu propósito, mi propósito, todo el que ha puesto la confianza en Jesucristo, el propósito de él es ser salvo. El tema que estaremos tocando es como la sal, tal es el testimonio del cristiano. Como la sal, tal es el testimonio del cristiano. Entonces, vemos allí en Mateo 5:13 palabras de Jesucristo dirigidas a sus discípulos. Les dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es decir, pisada por los hombres. En Marcos 9:50, si ustedes lo anotan, él también habla respecto a esto de la sal también. Dice, buena es la sal, y dice, tened sal en vosotros. En Lucas también, Lucas 14. ¿Y por qué el Señor nos compara con la sal? ¿Por qué nos comparará con la sal? Primeramente, antes de ir a ver esto de la sal, cuando leemos este versículo, ¿de qué no se trata este versículo? Para interpretarlo correctamente. No se trata de perder la salvación. No se trata de eso. Cuando usted lea este versículo, sáquese ese pensamiento. El Señor no te dice, no estás sirviendo, perdiste tu salvación. Eso no es lo que está diciendo el Señor. La salvación del cristiano genuino no se pierde. ¿De qué sí se trata este versículo? Se trata de tu comunión con Dios, con el Señor. Se trata de tu testimonio, de tu andar, de mi andar. De eso se trata este versículo. Y a eso es lo que el Señor allí está haciendo énfasis. Me gusta cómo el Señor Jesucristo usa este versículo, esta metáfora tan directa y cortante. No, como que es blanco o es negro. ¿Tienes un propósito? ¿Eres cristiano? Tienes un propósito. No es que tienes medio propósito o estás una mitad, en un pie en el propósito y otro pie estoy haciendo otra cosa que no es el propósito de Dios. No, el Señor es directo. Y es curioso que él usa una metáfora. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. No dice, vosotros sois como la sal de la tierra. No, él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando usa la metáfora es para darle intensidad, fuerza a lo que está diciendo, para que nosotros tengamos seguridad de que somos sal de la tierra. Pero ¿por qué sal? ¿Por qué sal de la tierra? La sal, a diferencia del día de hoy, en esos tiempos, en los tiempos antiguos, tenía un valor, era más valioso, era valiosísima la sal. De hecho, en muchas sociedades, a los soldados se les pagaba con raciones de sal. A lo mejor alguno lo ha escuchado, lo ha leído. Se les pagaba por su servicio, le decían, bueno, aquí está tu pago, tu salario. De hecho, la palabra salario viene de sal.
Menos mal que hoy no nos pagan con sal, ¿no? Menos mal, ¿te imaginas? Todo el mes Muy pesado. y después te dan un punto de sal. Pero bueno, por lo menos no se devalúa, ¿no? No se devalúa, le gana valor. Pero bueno, esa es una de las importancias de por qué la sal, ¿no? La palabra salario viene de allí. Y también la sal en ese tiempo se extraía de las rocas que estaban en el Mar Muerto, al sur del Mar Muerto, que su nombre se debe a que no hay vida allí, nada de vida, ni vida vegetal, ni vida animal, por el alto contenido de salinidad de sal allí. Entonces, vamos a estar viendo punto por punto las comparaciones de la sal con el testimonio. En primer lugar, como la sal, el testimonio del creyente debe sazonar. El testimonio del creyente debe sazonar. Ahí les pido para que me acompañen a Colosenses 4:6, sin perder la marca en Mateo. Colosenses 4:6. Dice lo que le dice Pablo a la iglesia de los Colosenses. Le dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal. Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Como les había dicho, también lo leemos en otros pasajes. El Señor nos dice: buena es la sal, tened sal en vosotros. ¿Por qué lo compara con nuestro testimonio? ¿Qué quiere decir nuestro testimonio? Porque a veces decimos: hermano, cuide su testimonio. Hermano, sobre todo guarde su testimonio. ¿Pero a qué se refiere el testimonio? El testimonio es todo aquello que da prueba de que nosotros somos hijos de Dios. Todos los hechos, todo lo que se ve visualmente, de que nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, de que nosotros estamos siendo pequeños Cristo. Nosotros estamos imitando el andar de Jesucristo que Él tuvo cuando Él se encarnó y caminó en esta tierra. Todo lo que ven las personas, los resultados, nuestro día a día, cómo nos enfrentamos a las situaciones, a las adversidades, a las pruebas, en la abundancia, con las buenas noticias, todo eso, nuestra reacción, nuestra conducta, como hablamos también, eso conforma pruebas de si eres un cristiano o no lo eres, ¿no? Entonces, su uso trivial, el de la sal, obviamente, que lo sabemos, es el de ser condimento de cocina, la sal. De hecho, los demás condimentos, si se ponen a ver, muchos tienen sal también, está basado principalmente en la sal. Entonces, es algo vital que no falta en una comida, la sal. Podríamos decir que una comida que nosotros estemos comiendo, capaz pasa inadvertida la sal, y nos damos cuenta que tiene sal. Pero si no la tiene, si nos damos cuenta, dice: ¿qué pasó aquí? La sal. Esto está insípido, está desabrido, ¿no? Decimos esas palabras. Una frase lo describe así: su presencia respecto a la sal. Su presencia no se siente, pero su ausencia hace que todo pierda su sabor. Prácticamente se pierde el deseo de comer algo que está desabrido, que está insípido, prácticamente. O incluso podríamos sentirnos obligados: bueno, me tengo que comer esto que no tiene nada de sal, y lo tengo que comer obligado. Si lo preparo Y parece, cosas, sí. y parece que te estuvieses comiendo, no sé, un caso de piedra blanda, algo así, porque no tiene sabor realmente, no tiene sabor. Entonces, en Job, ahí sí les pido que me acompañen para que vean esto que estamos hablando, de lo desabrido. Como lo dice Job, capítulo 6. Job 6, versículos 5 al 6, dice 5. Job 6, 5 al 6. Dice: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Obviamente, habrá gusto en algo que está desabrido, no tiene nada de gusto, no tiene nada de sazón. Una muestra de nuestro testimonio lo acabamos de leer hace un instante, en Colosenses 4:6, donde nos decía Pablo a la iglesia de los Colosenses: sean vuestras palabras sazonadas con sal.
No quiere decir, hermano, esto que yo voy a hablar y voy a tener al lado un envase de sal. No, no quiere decir eso. No, no. Cuando él dice eso, es que todo lo que yo digo, como respondo, sean palabras que den gusto al oírla. No sean palabras hirientes, sean palabras que den gracia a que le escuche y diga, uy, qué bien habla esta persona. No poemas, sino porque hablan palabras que dan buen gusto oírla, como la sal cuando está en el alimento también. Uy, qué rico está esta comida. Bueno, así las personas se sientan con las palabras que salen de tu boca. Eso es lo que hace referencia Pablo allí. Y como nos referíamos a la sal, que pasa inadvertido, así capaz puede pasar cuando nosotros hablamos de buena manera, cuando respondemos de buena gana también, cuando nuestras palabras son de gracia, capaz pasa inadvertido. Las personas no nos dicen, che, hablas re bien. No, capaz ni lo dicen. Pero ahora si tú vienes y respondes palabras hirientes, malas palabras, si de tu boca salen groserías, si de tus labios salen cosas de doble sentido, eso sí lo van a notar de inmediato. Eso sí lo van a notar, así como la sal cuando noten la comida también, ¿no? Es para reflexionar allí. Y esto, como estamos diciendo, esto dará testimonio de ti. Esto dará testimonio de ti. La sal también se usaba en los sacrificios que se ofrecían a Dios. Se ofrecían a Dios. En Levítico 2.13, acompáñenme allí, que lo veamos. Levítico 2.13. Génesis, Éxodo, Levítico. 2.13, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice el Señor allí? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerá sal. 3 veces menciona la palabra sal. El Señor está siendo muy específico con el mandamiento de la sal en el sacrificio, en todo lo que ofrecían. Entonces era uno de los usos en ese momento. También, una página más atrás, Éxodo, capítulo 30, versículos 34 al 35. Éxodo 30, 34, 35, también el Señor da indicaciones. Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estate y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Esa palabra ahí mezclado se escribe muy parecido a la palabra sal. Se escribe malach y sal se escribe melach. Entonces es muy parecido. De hecho, en unas traducciones, esta palabra aquí que dice mezclado, la traducen como sazonado. Entonces, fíjense cómo se utilizaba como ofrenda debía estar la sal y también en la fórmula del incienso que se ofrecía en el tabernáculo. También. Entonces, es importante, ¿no? Lo valioso de la sal que debería estar presente allí. No debe faltar, así mismo como la sal estuvo presente en todo el sistema sacrificial que estábamos leyendo allí, y era algo sumamente importante. Si ellos llegaban a faltar en alguna de estas instrucciones, podían morir. Entonces, es importante, cristiano, que en tu vida también esté la sal, esté esa sazón, esté ese rastro de cristiano, esté en tu vida, en lo que le ofreces al Señor también. Tu vida es un sacrificio, para el Señor. Es importante que esté ese sazón a cristiano, ese sabor allí a cristiano. Entonces, en segundo lugar, como la sal, el testimonio del creyente debe purificar. El testimonio del creyente debe purificar. La sal también era, en esos momentos, no había heladera. La heladera vino a aparecer en los años 1800, por ahí más o menos. Entonces, ¿cómo se preservaban el pescadito, la carnecita, el asado? Se ponía con sal. Se ponía con sal y así se conservaba. Entonces, la sal simboliza incorrupción, perpetuidad, denotando también validez y la duración de un pacto, como el Señor ahí lo vimos hace un momento, ¿no? Que decía pacto de sal a tu Dios, decía el Señor, ¿no? Todo eso denota la sal. El número 18, 19, acompáñenme allí, número
Vamos viendo varias partes de la Biblia, hermano. 18. Viendo 18, 19. Dice, ¿allí? Amén. Sí, amén. Dice, y la carne de ellos será tuya como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. El Señor dándoles instrucciones a los sacerdotes, ¿no? De la parte que le correspondía a ellos, que le daba el Señor de la ofrenda. Y Él le dice, pacto de sal, le habla, ¿no? Diciéndole que esto no solamente iba a ser para el sacerdote, sino también para su descendencia, que era algo perpetuo. Entonces vemos esa perpetuidad de lo que es la sal. Segunda de Reyes también, vamos ahí, estamos viendo varias partes. El milagro de Eliseo, Segunda de Reyes 2. Estamos viendo la agilidad, estamos midiendo ahorita la agilidad de los hermanos y las hermanas para buscar rápidamente. Segunda de Reyes 2. Bueno, yo estoy perdiendo, no perdiendo. Segunda de Reyes 2, 20, versículo 20 al 22. Dice, entonces él dijo, era Eliseo, diciendo que le trajeron. Dice, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo salí estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Ve? Un milagro que realizó Eliseo, usó sal, sabemos que denota la incorruptibilidad, obviamente guiado por el Señor para hacer este milagro, y las aguas fueron completamente sanadas. En un principio provocaban muerte, enfermedad, a quien la tomaban, pero después completamente pura la sal. Entonces, viajando y viendo todos estos versículos que estamos mirando y escuchando, lo que el Señor nos dice acerca de lo que es la perpetuidad de la sal, la incorrupción también, nos surgen dos preguntas importantísimas. Dos preguntas. Primero, si el Señor nos comparó con la sal respecto a esto de la incorrupción, ¿por qué en ocasiones nuestros testimonios no purifican? ¿Por qué? ¿Por qué no purifican? La razón es porque nuestros testimonios no son puros. Por eso es que no purifican. Si tu testimonio es impuro, está sucio, no está limpio, no vas a purificar. No vas a purificar. Permitimos que el mundo nos manche, que antiguas costumbres vuelvan otra vez a ocupar el espacio de nuestra vida. Damos cabida también a la tentación, a que juegue en nuestros pensamientos, y obviamente que eso nos hace impuros, nos llena de impureza, nos ensucia la mente. La segunda pregunta, si el Señor nos purificó, si fuimos limpiados al poner nuestra confianza en el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, si fuimos purificados por el Cordero de Dios, y Él se dio a sí mismo por nosotros para purificar para sí un pueblo propio, como lo dice Tito, ¿no? Capítulo 2, versículo 14. Si esto ocurrió realmente, si esto ocurrió en tu vida también, que pusiste tu confianza en el Cordero de Dios, ¿cómo es que si lo quitó aún tenemos testimonios manchados? No tiene lógica. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. No tiene sentido, no tiene ningún sentido, cristiano, hermano, hermana. ¿Y cuánto tiempo, para reflexionar, cuánto tiempo vamos a andar nosotros avergonzados, con las cabezas gachas, porque nuestros testimonios andan sucios, porque nuestros pensamientos también andan con impureza, porque andamos haciendo las costumbres que hacíamos antes de ser cristianos? ¿Cuánto tiempo vamos a andar avergonzados? Obviamente que pensarás y te sentirás en ocasiones avergonzado, que dices, no quiero hablar de Cristo, no quiero leer la Biblia. Te sientes avergonzado porque deja que estas cosas entren en tu vida.
y vuelves a costumbres que no agradan a Dios, obviamente que te vas a sentir avergonzado, hermano, hermana. Jeremías 13:27. Fíjense lo que dice, lo tremendo que dice Jeremías 13:27. Palabra del Señor al pueblo de Judá. Dice: tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén. ¿No serás al fin limpia? Y la pregunta clave es para que nosotros nos la hagamos respecto a esto que estamos hablando. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte, cristiano? ¿Cuánto tardaremos? ¿Cuánto tardaremos con estas costumbres antiguas? ¿Cuánto tardaremos con estos malos pensamientos en nuestra mente? Sabemos que está mal, que al Señor no le agrada, pero ¿cuánto tardarás tú en limpiar tu mente? ¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí jugando con la tentación, con fuego? ¿Cuánto tiempo? Es la voluntad del Señor, hermano, y ese es el propósito para nosotros, como sal, que nuestra vida debe dar testimonio de esta limpieza que produjo Cristo en los que pusieron la confianza en Él. Es la voluntad del Señor, no hay duda, de que nuestra vida debe manifestar esa limpieza interior. Lo que ocurrió internamente se manifieste externamente. Nuestra vida debe manifestar limpieza. Y como el pacto de sal debe ser algo duradero, permanente, perpetuo esta limpieza, constantemente debemos buscar esa pureza, porque como la sal, nuestro testimonio sin duda debe purificar, debe purificar. En tercer lugar, como la sal, el testimonio del creyente no debe desvanecerse. Vimos en Mateo 5:13. El Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y ahí mismo viene un pero. Es como si dijera: no se crean superiores, no se la crean de que son mejor que un incrédulo, son mejor del mundo. Presta atención, soy la sal de la tierra, eres la sal de la tierra, pero si se desvanece, ¿con qué será salado? ¿Con qué? ¿Con qué vas a ser sazonado? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. El Señor nos vuelve otra vez a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Otra vez nos vuelve a poner. Soy la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cómo se sabe, hermano y hermana, que la sal se desvaneció? Porque pierde su sabor, pierde su sabor. Agarras una comida, tu almuerzo, tu cena que te hiciste, y le empiezas a echar sal, y comes, y no te sabe, vuelves a echarle sal. Bueno, esta sal se desvaneció. Aunque la sal, bueno, uno tiene COVID, o también las sales de hoy que tampoco salan, no ayuda mucho las sales de hoy. Bueno, pero una manera de saber que se desvaneció la sal es que pierde su sabor, pierde su sabor. En los tiempos antiguos, ¿qué hacían con esta sal insípida? ¿Qué hacían? La guardaban para esta época de frío, de invierno, y la arrojaban en la calle, en los caminos helados, y esto ayudaba a que se descongelara un poco, y así permitía que las personas pudieran caminar por allí sin resbalarse, sin resbalones. Hoy en día se usa también un poco también para los autos, también para las calles y eso. Pero entonces, ese era uno de los usos, y es lo que el Señor hace referencia, ¿no? En la segunda parte. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera. Pero el uso principal de la sal no es para echarla en la calle, para descongelar los caminos. ¿Cuál es el uso de la sal? Sazonar, exactamente. Ese es el propósito principal de la sal. No debería desvanecerse, no debería volverse insípida. El Señor lo llama en otros pasajes de esta manera. Si se vuelve insípida, ¿con qué será salada? ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:19? Algo cortito, dice Pablo. No lo vamos a buscar porque es algo corto, importante, obviamente. Algo importante y tremendo. Dice: no apaguéis el espíritu. Dice Pablo, esa instrucción. No apaguéis el espíritu. Y si
Y si lo ajustamos a esto que estamos viendo de la sal, Dios nos dice, no te desvanezcas, no te desvanezcas. No te vuelvas un cristiano insípido, sin sabor. No dejes que se borre de ti el rastro de que tú eres un hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor allí. Claramente. Y nos vuelve a decir el Señor, cuando ustedes lean este pasaje, también acuérdense de eso que Pablo nos dice allí. El Señor lo dijo por medio de él. Nos dice, no apagues el espíritu, no te desvanezcas, cristiano, no te desvanezcas. El Levítico también lo menciona, no lo vamos a buscar, pero una de las instrucciones también del Señor era que se mantuviera el fuego encendido en el tabernáculo, ahí en el altar. Y él decía claramente cómo debía estar ese fuego. No se apagará, decía el Señor, no se apagará, sino que arderá continuamente, arderá continuamente. Y así debería ser también la sal en el cristiano, no desvanecerse, sino continuamente sazonar, dar buen gusto, continuamente. Hay otro de los usos también de la sal, que cuando se echa en la tierra, cuando está insípida y se echa en la tierra, hace estéril la tierra, donde se echa, donde cae, hace estéril el lugar y representa miseria, desolación. El Señor mismo en Sofonías 2:9, si quieren lo buscamos rápidamente, se la puse difícil, pero como les diciendo, estamos probando ahí. Sofonías, uno de los profetas menores. ¿Cuánto tiempo, hermano, tiene que no busca Sofonías? ¿Listo? Aquí está, Sofonías 2:9, estamos leyendo. Dice el Señor, por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal está, mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. En un juicio el Señor dice claramente a estas naciones que iban a volverse como Sodoma y Gomorra, minas de sal. Bueno, todos conocen la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, el Señor está diciendo tal cual esto, que iba a traer miseria y desolación a estos lugares, que es lo que estamos viendo. La sal también puede denotar esto, miseria y desolación, o un desierto también, algo desierto, que deja todo desierto. Y esto es para que cada uno miremos alrededor de nosotros, miremos a nuestros seres queridos, miremos a los hermanos, miremos a nuestros compañeros de trabajo, miremos a nuestros vecinos, miremos a todas las personas que comparten con nosotros, que las vemos. Si estás casado, mires a tu esposa o esposo. Tienes hijos, mira cómo están tus hijos, cómo están ellos. En miseria, en desolación, desesperanzados, decepcionados de ti. ¿Cómo están ellos? ¿Será que por donde tú pasas dejan una desolación? ¿Causan miseria en las personas en lugar de sazonar? ¿Será que esto es lo que está pasando contigo, cristiano, cristiana? Y también me lo pregunto para mí, también es para reflexionar yo. Si esto está ocurriendo en tu vida, está ocurriendo esto de que por donde vas lo que dejas es desolación en lugar de sazonar, déjame decirte que esto es consecuencia de no prestar atención a tu testimonio y no prestar oído a lo que Dios dice también. Es consecuencia directa de eso, de que podría estar desvaneciéndose y está siendo descuidado en eso. Es consecuencia de ello. Y por consiguiente, si te estás desvaneciendo, no estás agradando a Dios. No estás agradando a Dios. En cuarto lugar, como la sal, el testimonio del creyente debería crear sed en otros. Debería crear sed en otros. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2.
Capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Como la sal, el testimonio del creyente debe crear sed en otros. Y la sal crea sed, si no lo sabían. Por ejemplo, el agua de mar, el agua de los océanos, el agua salada, si usted agarra un vaso de más o menos 250 mililitros, que no está el vasito. Tú agarras un vaso de mar de 250 más o menos y tiene 9 gramos de sal en promedio. Lo que una persona puede consumir en un día son 5 gramos, más o menos la mitad de eso. O sea, si te tomas un vaso, ese vaso de agua de mar, te estás tomando de una vez lo que deberías comer en 2 días de sal. ¿Qué dicen los especialistas? Que tomar agua de mar puede causarnos leve o una grave deshidratación. Deshidratación, es decir, que nos causaría más sed. Nos causaría más sed. En el ámbito espiritual, que estamos hablando, cristiano, cuando el Señor nos compara con la sal y dice que haya sal en nosotros también, nos llama que por nuestro actuar, nos dice que por nuestro actuar creemos sed en los demás. Por lo que hablamos, creemos sed en las personas, creyentes, cristianos y no cristianos, en todas las personas, como estamos diciendo ahí en primera de Pedro, ¿no? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles son los que no son salvos, ¿no? No judíos, no salvos. Entonces, manteniendo buena vuestra manera de vivir allí. Entonces, crear sed en otros de manera que tengan ansia del agua viva que da Jesucristo. De manera que tengan ansia de decir, yo quiero esa agua también, esa agua viva. Yo quiero de eso que también probó, de Cristo, de quien tanto habla, de quien vive también, ¿no? Yo quiero de eso. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú vives? ¿Qué es eso que me diste en el tratado? Las personas te van a preguntar también si tú estás teniendo sal en tu vida, si estás dando y teniendo el sabor a cristiano. Te van a preguntar sin duda. Pero, ¿qué pasa muchas veces? ¿Qué pasa? El gran pero. ¿Qué pasa muchas veces? Que no creamos ni pizca de sed en otro, ni un poco de pizca de sed en otro. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no tenemos sed. Porque nosotros mismos no tenemos sed de Dios. Por eso no creamos sed en los demás. No puedes crear sed en alguien si tú mismo no tienes sed de hacer la voluntad de Dios. No puede. Es imposible que pase eso. No puede. No tenemos gran anhelo por la voluntad de Dios, porque se haga la obra de Dios. Y te preguntarás, nos preguntamos, ¿cómo creo sed en otros si yo no tengo sed? ¿Cómo lo hago? Bueno, una pregunta allí, principal. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Isaías 55, fíjense lo que dice, acompáñenme allí rápidamente. Isaías 55. No da la respuesta a eso. Isaías 55, versículo 1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y viene la pregunta del Señor, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, con lo mejor se deleitará vuestra alma.
¿Y cuál era la pregunta? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Será que estás invirtiendo el tiempo y esfuerzo y dinero y demás cosas en lo que no te genera ser por Dios? ¿Será eso? Pregúntate. Es para preguntarnos cada uno. ¿Será que estamos invirtiendo tiempo en las cosas que no me van a crear la sed por la palabra de Dios, por estar en la presencia de Dios? Puede que estés invirtiendo el tiempo en lo que es temporal, en lo que es vano. Y como dice el Señor acá, nos llama a cambiar la dirección. Cuando tú lees estos versículos y no reaccionas, es porque estás perdiendo el sabor al cristiano. Es porque puede que te estés desvaneciendo. Porque cuando tú lees estos versículos, el Señor te hace un sacudón así, te agarra y te dice, cambia de dirección, cambia de dirección. Da la vuelta, invierte en lo que te da sed espiritual, en lo que te va a dar ganas de estar en la presencia de Dios. Y así es que tu alma va a tener deleite de lo mejor, de la grosura. No es que tu alma se va a saciar con un poquito y va, no, dijo, no, te dice de lo mejor del Señor, con grosura. Tu alma se va a llenar por completo cuando buscas las cosas del Señor. Tu alma se va a saciar por completo cuando estás buscando las cosas de su voluntad. Hay una pregunta que se hace el salmista en el Salmo 42:2. Seguramente lo tienen de memoria, pero vamos a buscarlo. Salmo 42, versículo 2. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En medio de una rutina, en medio de las actividades diarias que hacemos en nuestros hogares, en la universidad, en la facultad, donde te desempeñes. En medio de todo eso, el cristiano que tiene sed de Dios se pregunta, ¿cuándo vendré a estar en oración delante de Dios? ¿Cuándo vendrá ese momento en que yo esté ahí en la presencia del Señor, humillado, arrodillado en su presencia? ¿Cuándo va a venir ese momento? También se pregunta, ¿cuándo vendré con tiempo y un corazón abierto y dispuesto a la palabra de Dios? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo? No seamos, hermanos, y no hagamos esta pregunta, más bien, ¿cuándo se va a acabar el servicio? ¿Cuándo se va a acabar esta oración? ¿Cuándo se va a acabar este capítulo de la Biblia? ¿Cuándo se acaba esta serie de mensajes? No seamos de esa manera. Tengamos sed como este salmista decía. ¿Cuándo vendré y estaré en la presencia de Dios? Que diga, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que esa sea tu pregunta, hermano. Que esa sea tu pregunta, porque este salmista sí que tenía sed de Dios. Este salmista sí que tenía sed de hacer la voluntad del Señor. El profeta Elías, muchos lo conocemos, tuvo sed del Señor, y de hacer su voluntad, que hizo una gran proeza, ¿no? Delante de los profetas de Baal, deben haberlo escuchado. Y él creó tal sed en Eliseo que le servía, que cuando se le preguntó a Eliseo qué quería que hicieran por él, Eliseo respondió, quiero una porción doble de tu espíritu. Quiero una porción doble del espíritu que hay en Elías. Es como si dijera a Eliseo, quiero ser doblemente usado por Dios. Quiero ser doblemente usado por Dios. Esdras, por su parte, tuvo sed por restaurar la genuina adoración a Dios. Tuvo sed por eso. Y se encaminó a la obra del templo en Jerusalén
y a su vez creó sed en otros hombres también, como Zorobabel y otros más, y con ánimo y disposición fueron a edificar el templo y a restaurar esta adoración al Señor. Esos son los grandes ejemplos, y hay muchos otros ejemplos: Moisés, Abraham, Pablo, los apóstoles, los demás apóstoles, otros profetas que hicieron grandes proezas, que tuvieron sed por el Señor y crearon sed en otro. Si tú tienes sed por Dios, tú creas sed en otro, hermano. Es así. Y hermano también. Para finalizar, recordemos los puntos, para que queden allí. Este mensaje no sea un mensaje que puede pasar y ya, listo, se terminó la reunión. No, que quede allí fijo, hermano. En ustedes y en mí también. Le pido al Señor eso, para que quede fijo en cada uno de nosotros. Recordemos, en primer lugar era que el testimonio del creyente debía, como la sal, sazonar primero, que es el uso principal de la sal. Nuestro testimonio debe sazonar, que cuando vean tu manera de hacer las cosas, esto debe dar un buen gusto a la vida de otros. En segundo lugar, tu testimonio debe purificar. Somos lo no corrompido del mundo. Jesucristo lo dijo. Así que cuida tu comunión con el Señor constantemente. Así te mantendrás sin mancha de este mundo corrompido. En tercer lugar, nuestro testimonio, hermano, no debe desvanecerse. No debe perder su sabor. No hay cabida en una misma oración cristiano insípido. No hay eso. Delante de Dios no hay eso. Eso no existe. Cristiano insípido, no hay. Y en cuarto lugar, el testimonio del creyente debe crear sed en otros, así como el agua del mar, lo vimos. Nuestro fervor por buscar la palabra de Dios, ese fervor que tú tengas por querer estudiarla, inquirir en la palabra y hacerla también, sin dudas harás grandes proezas que crearás sed en otros. Vamos a orar, hermano. Oh Señor nuestro, ayúdanos, mi Dios, a tomarnos estas palabras cada uno para nosotros, Señor, a ser obedientes, a prestar oídos, Señor, y hacer esto realmente que tú le dijiste a tus discípulos, Señor, y ahora nosotros las leemos y las queremos aplicar a nuestras vidas, Señor. Apropiarnos de este propósito y no soltarlo más, Señor. Que tengamos eso, Señor, que es distintivo de los cristianos, de los que te siguen, de los que te buscan, Señor. Si nosotros abrir nuestras bocas, Señor, que nuestras vidas, Señor, manifiesten tu amor, Señor, tu salvación, que manifiesten el fruto de salvación, Señor, que hiciste en nuestros corazones, Señor. Que muestren, Señor, lo que ocurrió internamente, Señor. Te rogamos por eso, Padre. Te ruego para que cada uno recordemos estas palabras. Qué grandioso, Señor, todo lo que se puede sacar de un versículo, Señor, de ti, de esta metáfora que dijiste, Señor. Es más que eso, Señor. Es nuestra vida, es nuestra comunión contigo, es nuestro testimonio, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aplicarlo, Señor mío. Te ruego por los que no han venido también, por los que no han venido desde hace mucho tiempo también, Señor. Te ruego por los que están en Zoom, para que los estés edificando también, para que donde estén, Señor, estén siendo sal, estén siendo lo no corrompido de este mundo, Señor. Te ruego por los que no te conocen también, Señor, para que así como tú lo hiciste con nosotros, nos buscaste, nos enviaste personas que nos hablaban de tu gran obra, Señor, de las buenas noticias, que así lleguen a estas personas, Señor, a familiares también que aún no te conocen, Señor. Y que a su vez, Señor, si los rescatas como nos hiciste a nosotros, que también sean sal en esta tierra, Señor. Te amamos y te alabamos, Señor, siempre.
Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo.